En esta ocasión vamos a analizar una sentencia bastante reciente de la Corte Suprema en el conocido caso y bullado caso Letrans, que tiene su origen en la justicia arbitral y la Corte Suprema en un fallo, ya dije, bastante comentado, va a revocar la sentencia de la Corte arbitral estableciendo que va a proceder un pago conforme las obras ejecutadas en un contrato de construcción respecto de Eldu, que era la empresa que se encontraba en liquidación, al amparo de la buena fe. La historia es bastante sencilla, se trata de un contrato de construcción, EPC, que las cosas, como suele suceder en la construcción, no se encaminaron de la manera adecuada y en definitiva el ETRANS va a decidir obstaculizar el ingreso de Eldu a las obras y con posterioridad va a poner término al contrato. Ahora lo más relevante era cuánto tenía que pagarle por las obras ejecutadas y conforme el contrato se establecía que debía pagarse conforme a los hitos contractuales y en el caso que pusiera término al contrato debería Eldu proponer una liquidación al gerente general de Letrans, cosa que no ocurrió, y el tribunal de primera instancia va a determinar, de un lado, que hubo una obstaculización del ingreso de Eldu a las obras, cosa que constituye un incumplimiento contractual, y de otra parte que si bien se había establecido en el contrato que correspondía pagar según los hitos contractuales, en realidad acá como se había alcanzado a ejecutar obras hasta el 70%, el principio de la buena fe, la cooperación entre las partes, el equilibrio contractual, van a justificar que se pague según las obras ejecutadas. Esa fue la sentencia del juez alcalde de primera instancia. El tribunal de alzada, compuesto por insignes civilistas, Maricruz Gómez de la Torre, el profesor también de Derecho Civil Alberto Lyon y el profesor Enrique Barros, van a decidir de manera contraria y van a establecer que en realidad primero no hubo incumplimiento en obstaculizar el ingreso a las obras, puesto que si bien materialmente se le puso un candado, las llaves habían quedado en notaría y entonces podían irla a buscar e ingresar. Básicamente eso. Pero lo más relevante señalaron, bueno, ¿qué corresponde pagar? Corresponde pagar según la liquidación del contrato y la liquidación del contrato haciendo un parangón con el acuerdo contractual alcanzaría nada más el 50% y no el 70% que se había pagado en primera instancia. Y eso fue lo que falló el tribunal de segunda instancia. De ahí, usualmente como ocurre con las partes que se someten a un arbitraje conforme una cláusula compromisoria, renunciando a los recursos, van a pedir auxilio al tribunal estatal. Esta vez a la Corte Suprema a través de un recurso de queja disciplinario. Y la Corte Suprema dijo, no procede la queja porque no hay falta disciplinaria, pero me meto igual porque aquí hay cosas que corregir. Y va a decidir en auxilio de la buena fe que acá corresponde pagar de acuerdo a lo ejecutado y en principio no de acuerdo a lo acordado. Ese es el caso, Íñigo, y me gustaría que entonces conversáramos en torno, fundamentalmente en torno a cuál es la función o la posibilidad de recurrir a la buena fe en este tipo de contratos donde se ha acordado una cláusula compromisoria, donde existe un contenido contractual acordado en una negociación entre partes sofisticadas y bueno, esto obviamente dio lugar a un cierto remesón en el mundo arbitral, puesto que la Corte Suprema se involucra, pese a que existía una decisión por dos tribunales arbitrales y además la queja evidentemente no procedía. Déjame pintar, porque es un caso muy interesante, algunos aspectos y luego voy hacia la buena fe. Yo creo que en este caso es bien importante distinguir la cuestión sustantiva de la procedimental. Y la sustantiva, en efecto, tiene que ver, digamos, mayoritariamente con la cuestión de la buena fe, pero con todo tiene que ver con si estamos ocupando la buena fe
para interpretar o estamos ocupando la buena fe para corregir, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, la buena fe nos permite saber realmente qué es lo que querían las partes. O, y esto es un poco más desafiante, y yo de buena primera sería muy cauteloso, la buena fe nos permite sobrepasar lo que las partes querían y llegar a otra conclusión. Y con partes sofisticadas, no habiendo interés público involucrado, yo en eso tendría a ser muy cauteloso. Y la segunda cuestión que quería plantear es que aquí, claro, son partes sofisticadas, ¿no? O sea, son partes bien sofisticadas en las cuales uno debería confiar que lo que aparece en el contrato es el mejor indicador de lo que realmente querían. La tercera cuestión y última, y vamos por la buena fe, es que, si no me equivoco, pero tú corrígeme, Carlos, las partes habían renunciado a los recursos, ¿no? Sí, correcto, De correcto. acuerdo. Y entonces, mi impresión es que si uno renunció a los recursos, va un poco contra sus propios actos recurrir por una cuestión que no era queja, ¿no? O sea, por más buena voluntad que uno le ponga a este asunto, aunque crea que la Corte tenía razón y el tribunal arbitral no, eso no daba para una queja. Entonces, digamos, no estoy diciendo la parte disciplinaria, estoy diciendo cualquier utilización de la queja, eso no daba. Entonces mi pregunta es, si usted procuró un tribunal arbitral y además usted explícitamente renunció a los recursos, bueno, la verdad es que salvo que sea una situación absolutamente excepcional, es decir, que haya grave falta o abuso, usted renunció a que la Corte dé su opinión, ¿no? Y probablemente la Corte debería hacerse cargo. Esto como en general lo hace. Este es un caso raro, ¿no es verdad? Donde la Corte entra en lugares que no suele inmiscuirse. Sí, aunque algunos han planteado que se ha ido manifestando una cierta tendencia en la primera sala de la Corte Suprema de involucrarse en asuntos arbitrales echando mano a la buena fe cuando tiene una opinión distinta. No se trata de que haya un abuso, ¿no?, que dé lugar a una sanción disciplinaria. Simplemente se trata que entienden el caso y lo interpretan de que debió fallarse de una manera distinta, lo que lo transforma obviamente en una tercera instancia, nada más que con auxilio de la buena fe. O sea, claro, porque lo que está haciendo finalmente es una casación en el fondo justificada en la infracción al 1546, ¿no? Y al 1545, porque existiría una Claro, intangibilidad claro. contractual de la cual también se tiene que hacer cargo la judicatura, porque los jueces también tienen que respetar los contratos, y si aquí existe una cláusula compromisoria, como tú indicabas, además existe una renuncia a los recursos, que podría justificar que vaya a involucrarse en ese conflicto contractual. Claro, yo en ese sentido puedo simpatizar con la opinión del árbitro de primera, pero es más difícil, me parece, de buena a primera, simpatizar con la aproximación de la Corte, ¿no es verdad? No en términos sustantivos, pero en términos procedimentales, a mí se me hace complicado, porque además veo que para la justicia arbitral, finalmente esto es extremadamente riesgoso, ¿no? Extremadamente riesgoso, porque finalmente lo que quería evitar llega igual y por un camino que a mí me parece extremadamente tortuoso. Pero en fin, al margen de eso, déjame ahora hacerte una pregunta a ti, Carlos. ¿A ti te parece que la forma en que la Corte, dejemos de lado lo procedimental y vámonos a lo sustantivo, la forma en que la Corte aplica la buena fe, ¿es para interpretar la voluntad de las partes o para corregirla, aun cuando tenían claro, etcétera, que no era esa? Voy a hacer algo no tan categórico, ¿no? Ujú. Porque de un lado, yo creo que el fallo recurre a la buena fe, argumentando en base a la buena fe, echando mano a la justificación de la buena fe sobre distintas instituciones, sin que eso venga al caso. Es decir, es pura retórica hablar de la buena fe y su función de interpretación, su función para justificar la teoría de los actos propios, la importancia que tiene como principio general del ordenamiento jurídico, que lo declara en esos términos a la española, y luego no menciona, diría yo, la función que le está asignando a la buena fe para resolver este caso, que tiene que ver más bien con lo que tú anunciabas, que es la corrección del contrato. En definitiva, a la Corte le parece que acá hay una cuestión materialmente injusta, dado que hay un constructor que ejecutó obra hasta un 70% y le están pagando un 50%.
Entonces, ese porcentaje irrita a la Corte Suprema y dice, ¿por qué le vamos a pagar a alguien que construyó, y ahí están las obras, en un 70%, nada más el 50% de las obras, porque existiría una cláusula contractual? Entonces, yo creo que está corrigiendo el contrato de acuerdo a la buena fe al pasar por alto esta cláusula que indica que hay que pagar según los hitos contractuales y no según lo que se construyó. Pero decía yo que no voy a ser tan consistente, puesto que había un problema anexo que era el incumplimiento contractual, porque efectivamente el ETRANS, a mí me parece, incumplió el contrato al poner término a él en virtud de una cláusula, pero ex ante. Ya había impedido el acceso a la constructora a la obra. Entonces hubo ahí una autotutela que podría, me parece a mí, haber dado lugar a una solución al caso sin tener que recurrir a la buena fe y auxiliarse más bien en esta conducta que fue genuinamente un incumplimiento contractual. No, lo que está detrás, y que él, donde ha estado rondando toda la problemática arbitral y en la intervención de la Corte Suprema, es cómo deben operar las cláusulas de término unilateral del contrato, ¿no? En definitiva, si requieren o no requieren motivación y si puede existir un abuso en la puesta en práctica de una cláusula de término unilateral del contrato, a pesar que estén pactadas, ¿no?, en el contrato. No, totalmente. Y esa última cuestión es absolutamente clave, porque si no me equivoco hay otra que involucra a Codelco, hay 3 sentencias que, Anex, ¿no?, donde la Corte no necesariamente ha sido consistente, porque yo tendería a mirar con simpatía, de nuevo, entre parte sofisticada, etcétera, la que autoriza una parte a poner el término unilateral, ¿no?, que son tan increíblemente frecuentes, además, en los contratos de larga duración de construcción, etcétera. Y a ratos la Corte dice, se involucra con estas cláusulas como si a priori no fueran tolerables. Como si el hecho de tener una cláusula como esa no fuera tolerable. Pero en realidad, lo que parece haber corregido, y que ahí yo simpatizo más, es que puede haber un ejercicio abusivo de esas cláusulas. O sea, que en principio son tolerables, pero que no cualquier ejercicio de la cláusula es aceptable. Y yo diría que en esta segunda versión, es decir, las cláusulas son tolerables, pero no cualquier ejercicio es aceptable, vuelve a ser un problema de interpretación, ¿no es verdad? Porque sería completamente absurdo que las partes pactaran, yo le puedo poner término al contrato aún de mala fe, aún abusando de usted, aún para perjudicarlo, etc. Eso sería condonación del dolo futuro. Entonces, yo creo que de estas 3 sentencias, Ranix, Letrans, Codelco, la lectura que uno debe hacer, la mejor lectura de las sentencias de la Corte es, esas cláusulas son perfectamente plausibles, pero también esas cláusulas admiten unos ejercicios abusivos que no estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Sí, eso es correcto. Yo creo que la jurisprudencia ha asentado de la Corte Suprema que las cláusulas de término unilateral en los contratos son válidas. Y es razonable entender que la puesta en práctica de esas cláusulas puede ser abusiva, porque si le di a entender a mi contraparte que el contrato iba a continuar y luego de manera abrupta, intempestiva, traicionando esa confianza legítima de la otra parte, le pongo término unilateral al contrato sin motivación, entonces obviamente ahí hay un problema que no tiene que ver con la cláusula, ¿no?, que arrastraría un problema de nulidad, sino con un problema de incumplimiento contractual. Y ahí sí me parece que es interesante recurrir al deber de cooperación o a la buena fe. A la confianza razonable, que todo suceda en el otro, etcétera, ¿no? Absolutamente. Oye, déjame decir una cosa, porque tengo la impresión, y yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo, que si uno elimina todo lo de buena fe de la sentencia de la Corte Suprema, estamos mirando el término estrictamente sustantivo, ¿no?, dejando de lado lo procedimental, pero si uno elimina todo lo que tenía que ver con buena fe y le pone más atención a lo que dijiste tú hace un rato, que es el hecho de ponerle un candado, es incumplimiento, digamos, imaginemos por un momento que es un incumplimiento contractual, no es solo que la sentencia no pierde nada, sino que dogmáticamente queda mucho más elegante, ¿no? Y rehuye el vulgarismo jurídico. Exactamente. Y lo que estoy pensando es Luis Díez Picasso, no me acuerdo si en el escándalo del daño moral o en cuál, dijo que la peor versión de la buena fe es cuando se emplea para eludir la pesada carga que supone argumentar dogmáticamente. Y yo tengo la impresión de que estas tentaciones ensayísticas, ¿no?, de la Corte a veces tienen por objeto sacar la
digamos, obtener un resultado de una manera menos gravosa que aquel que se obtendría si uno mirara con cuidado el diseño, el contrato, las conductas, etcétera, etcétera. Y eso es algo que debiésemos evitar. Claro, esa es la razón por la cual la buena fe debe tratarse con bastante cuidado, y los esfuerzos que ha hecho, me parece a mí, Adrián Choff en ese sentido son adecuados, ¿no? De ir caracterizando tipificándonos, ¿verdad? exactamente, que den cuenta de en qué casos concretos y específicos podemos estar en presencia de una infracción a la buena fe, pero que no sea un argumento general para intervenir el andamiaje mucho más sofisticado del derecho de los contratos. Y no utilizarla cuando es redundante, ¿no? O sea, si tú puedes sacarlo con cargo a normas, la buena fe no tiene nada que hacer allí, ¿no? Esa es la razón. Pues bien, esto era lo que yo creo resulta relevante para el tratamiento del caso L-Trans, y nos veremos en otro capítulo tratando alguna otra cuestión de derecho a los contratos. Gracias. Muchas gracias.